Bueno, recién se los adelantábamos, la Corte Electoral validó las firmas y habrá plebiscito en el marco de la iniciativa del senador Larrañaga, esta campaña Vivir sin Miedo, que reformará la Constitución en varias áreas. Pero por otra parte también se alcanzaron las firmas para un pre-referéndum que apunta a derogar la ley integral para personas transexuales. En el marco de estas dos iniciativas es que recibimos al vicepresidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco. Buenos días, ¿cómo anda? Buenos días, muy bien. Buen día. Bienvenido. Buenos días. Bueno, comencemos por la campaña Vivir sin Miedo. Se validaron las firmas, 407.001 fueron las validadas. Bueno, sí, efectivamente. ¿Qué proceso se dispara a partir de ahora? Bueno, a partir de ahora ya la Corte ha determinado, en función de esta información que nos ha proporcionado la Oficina Nacional Electoral, que fue la dependencia asignada a esta tarea, la Corte ha declarado que se han alcanzado las firmas necesarias, es decir, el 10% que establece la Constitución del Registro Cívico Nacional, y por lo tanto ha hecho la comunicación al presidente de la Asamblea General y ha declarado que con las próximas elecciones nacionales, el último domingo de octubre, se plebiscitará este proyecto de reforma. La gente cuando vaya a votar se va a encontrar con una papeleta que va a describir qué artículos de la Constitución se van a cambiar y pone sí o no. ¿Cmo va a ser el sí? Bien, ese es un tema de carácter operativo que la Corte Electoral va a definir en las próximas semanas. Por eso el tema también pasó a la Comisión de Asuntos Electorales, que es la que habrá de definir las características de la papeleta o de las papeletas que habrán de someterse a consideración ciudadana. Hay antecedentes en los cuales solo hubo una papeleta por sí y hubo también antecedentes en los que hubo papeleta por sí. ¿Y cómo queda determinado eso? Lo determinará la Corte Electoral, en función de los antecedentes y de las consideraciones que haga, en función de la interpretación de la Constitución de la República. Porque habitualmente tenemos la costumbre de un sí o un no en un referéndum. Sí, efectivamente, pero no en un plebiscito de reforma constitucional. Hubo un sí y un no, por ejemplo, en el plebiscito de reforma constitucional de 1980, aquel plebiscito tan emblemático. Claro, en el que se... ¿Y para este caso qué variables se consideran para determinarlo? Bueno, vamos a examinar un poco los antecedentes históricos, pero creo que nos vamos a inclinar, pero esto es una opinión personal, por una sola papeleta. Claro, con esa es suficiente. Es que aquella persona que expresa la voluntad de reformar la Constitución tal como lo impulsa la ley que se presenta, apoya con el voto positivo, por decirlo de alguna manera, con el sí. Así es, así es. Esa ha sido la tradición preponderante en la jurisprudencia de la Corte. No, que no tiene obligación de voto este plebiscito, obviamente, ¿no? Es voluntario, bueno, de adhesión voluntaria. Por supuesto que sí, votará quien desee adherir a ese proyecto de reforma, pero se inscribe en una elección que es de carácter obligatorio. Es decir, tendrán que concurrir, porque así lo determina la Constitución y la ley, todos los habilitados para ejercer el sufragio en la elección nacional. Claro. Pero sí, junto con las hojas... Para explicarle a la gente, si esto fuera en otro momento, si fuera diferido en el tiempo de las elecciones nacionales, no era un plebiscito que obligatoriamente todos los ciudadanos tenían que concurrir. Sí, tiene que concurrir. El plebiscito es obligatorio, efectivamente, no obstante lo cual, como se coincide con la elección nacional, la obligatoriedad surge de la determinación de la ley y la Constitución respecto a la elección nacional. Está bien. Si todo es como usted proyecta, el que no ponga esa papeleta es un voto negativo. Efectivamente es así, porque la Constitución establece que requiere las mayorías que la propia Constitución requiere, y por lo tanto quien no introduce la papeleta por sí está votando en contra de esa reforma. Pero no se contabiliza, digamos, como un voto por el no. A ver, es una... de repente perogrullada lo que le estoy preguntando, pero estoy imaginando esa jornada e imaginando el conteo que se va a ir realizando, es decir, un conteo que tendrá que ver, obviamente, fundamentalmente con la elección nacional, que es lo más importante en ese momento periodísticamente hablando, pero también imagino yo que se llevará un conteo de la cantidad de votos que va obteniendo el sí, pero esos votos que no específicamente colocan el no, ¿se le atribuyen al no o se contabiliza exclusivamente el voto por el no
más allá de que sabemos que quien no vota es porque no está, votando por la reforma constitucional. ¿Se entiende lo que digo? La diferencia entre contabilizar cuánta gente específicamente manifiesta su voluntad de no, a cuánta gente lo dejó librado o no le interesó o no le llegó o no entendió lo que se estaba plebiscitando. Y por eso yo decía que me inclino personalmente porque haya una sola papeleta por el sí, porque la Constitución establece en el artículo 331 que para que el plebiscito sea afirmativo se requerirá que vote por sí la mayoría absoluta de los ciudadanos que concurran a los comicios, y esa mayoría a su vez debe representar por lo menos el 35% del total de inscriptos en el Registro Cívico Nacional. Es decir, claro, se requieren dos mayorías. La mayoría absoluta de los que concurran. De los votos válidos, digamos. De los que concurran, de no los de los que votos, concurran. de los que concurran, dice la Constitución. Claro. Es decir, es más exigente que Sí. los votos válidos y a su vez esa mayoría debe representar ese porcentaje del Registro Cívico Nacional. Que es algo que obviamente sabemos que se va a dar. Digo, sería insólito que ese porcentaje no estuviera representado, pero tiene que quedarle claro a la gente que acá entramos en aquello del 50 más 1, ¿no? Sin duda. Exactamente, es bien claro, el 50 más 1 de la población coloca la papeleta del sí, tenemos reforma constitucional. No se da esa situación, llega al 50 y no hay reforma constitucional. Así es. Bien, esto es lo que fundamentalmente tiene que quedar claro, porque si bien ha sido un logro muy importante del senador Larrañaga y de su sector el impulsar y el llegar al plebiscito, es mucho lo que queda como para decir se está cerca de la reforma constitucional, porque es una cantidad muy importante de adhesiones que hay que conseguir. Penco, ¿qué complejidad le suma a la Corte y a la mecánica de la elección nacional sumar un plebiscito? No es un elemento que perturbe en absoluto la mecánica del voto, simplemente agrega naturalmente a la hora del escrutinio una contabilidad mayor. Va a haber en el acta un espacio justamente para registrar esos datos, y esos datos se transmitirán tal como lo tenemos diseñado tradicionalmente. No, pero no es que se convierta esto en un dolor de cabeza para la Corte y para el acto eleccional. En absoluto, además es normal que se someta a plebiscito de reforma constitucional algún proyecto prácticamente en todas las elecciones nacionales. Bueno, hablemos del prereferéndum. ¿Qué significa el prereferéndum? Bien, ¿Es el caso para derogar la ley integral de personas transexuales? Sí, efectivamente. En este caso, la ley que reglamenta el referéndum da la posibilidad a quienes promueven contra una ley dicho referéndum que junten un total del 2% de inscriptos en el Registro Cívico Nacional, se presenten ante la Corte. La Corte verifica si efectivamente se alcanzó ese porcentaje de firmas, también califica el recurso y convoca a lo que se llama un acto de adhesión. En ese acto de adhesión tendrán que alcanzarse el 25% del total de inscriptos en el Registro Cívico Nacional, y si en ese acto se verifica ese nivel de adhesión, entonces recién la Corte convocará al recurso de referéndum propiamente dicho contra la ley. ¿El acto de adhesión es obligatorio o voluntario? Es voluntario. Es voluntario. Perdón, pero el acto de adhesión, ¿en qué se materializa eso? Se materializa en comisiones receptoras de adhesiones que la Corte Electoral instalará. ¿Son firmas, entonces? No son firmas. Son votos. Son votos, por eso son comisiones hay que receptoras. instalar comisiones receptoras en todo el país. Pero las adhesiones se van a manifestar a través de una papeleta en la que se dirá: interpongo el recurso de referéndum contra tal ley. Esa papeleta será incorporada a un sobre de votación o de adhesión, en este caso, en el cuarto secreto, se depositará en una urna, habrá un escrutinio, porque puede concurrir alguien, por ejemplo, y no introducir la hoja de adhesión. Claro. Entonces, esa será una adhesión. No será una adhesión, se considerará en blanco, como se considera el voto en las mismas circunstancias, y por lo tanto, si se alcanza el 25% de adhesiones en ese acto de adhesión, organizado por la Corte, con comisiones receptoras que no van a ser la misma cantidad que en una elección nacional, van a ser mucho más reducidas,
Entonces se convocará al acto de referéndum propiamente dicho. Entonces descarta que sea esto en paralelo a las elecciones internas. Sí, ya está descartado. Hay una nueva ley que va a ser promulgada seguramente en las próximas horas, pero ya está aprobado. En todo caso, ya han transcurrido los 10 días necesarios para que esta ley entre en vigencia y por lo tanto la Corte va a convocar después de las elecciones internas porque se ha ampliado el plazo de convocatoria. ¿Entre las elecciones internas y las elecciones nacionales? Así es. Va a tener trabajo este año. Va a haber trabajo. Probablemente digo, porque esta es una hipótesis, se va a realizar en agosto. Voy a reiterar una pregunta porque puede haber no quedado claro y alguien puede estar pensando lo mismo que pensé yo mientras Penco iba detallando perfectamente cómo era la situación. Esa recepción de adhesiones que puede tener este pre-referéndum, ¿de alguna manera expone al ciudadano que va a estar denunciando que está adhiriendo es decir, como que el voto no pasa a ser secreto, porque yo estoy adhiriendo a interponer un recurso contra esa ley. Estoy quedando expuesto en ese momento a que quienes me rodeen sepan que yo estoy adhiriendo, o no necesariamente tiene que ser así, porque usted dijo puede concurrir y puede ser un voto en blanco. Así es, puede ser, pero son casos excepcionales. Claro, pero el que va es porque adhiere a que se active el mecanismo de referéndum. Efectivamente. Claro, pero sabemos que hay gente que no quiere que se active el mecanismo de referéndum. Por lo tanto, es un voto cantado el que yo estoy. Si yo fui, concurrí y estoy, es muy probable que esté para intentar derogar esa ley. ¿Se entiende lo que digo? Queda expresado de alguna manera con mi presencia que no estoy de acuerdo con la ley trans. Y todos sabemos que es una ley que es defendida con mucha pasión y con mucho fervor por muchos colectivos. A eso me estoy refiriendo. Sí. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, es una interpretación de carácter general admisible. Es decir, que quien concurra al acto de adhesión es porque tiene la voluntad de adherir, en principio. En principio. Y ese es el promedio general. Claro. Puede haber casos excepcionales, y los hay, de quien dice, bueno, yo voy a ir para manifestar de que no estoy de acuerdo. Entonces, no voy a introducir la hoja de votación, pero quiero cumplir con el hecho de concurrir a ese acto al que está convocando la Corte Electoral. Son casos excepcionales, porque este acto de adhesión está sustituyendo justamente a la firma. Claro. Las firmas son públicas, las adhesiones son públicas a través de la firma. Entonces, este acto de adhesión también de algún modo supone una publicidad para quienes concurran, y en principio son quienes están adhiriendo al referéndum concretamente. Claro. A que haya referéndum. Usted dijo recién algo que me hizo pensar, habló de la posibilidad de un voto en blanco en el caso de esta situación, y me retrotrajo a la del plebiscito. ¿Se puede dar la situación de que alguien esté anulando su voto en la elección general, es decir, no le interese decidir sobre el presidente de la República, pero coloque la papeleta del plebiscito y ese voto quede validado, o al haber anulado uno, anula el otro? Se anula el total del contenido del sobre. Es decir, cuando uno anula una hoja de votación, sea cual sea, a nivel nacional, a nivel departamental, y también la propia hoja de plebiscito, si la introduce y esta la rompe, la marca, la raya, está anulando el total del contenido del sobre. Es decir, que quien no quiere votar en la elección nacional y solo quiere votar a la reforma constitucional deberá introducir solo la papeleta de reforma constitucional, porque de lo contrario está anulando todo el voto. Contenido del sobre. Si se mete solo una de las papeletas, está votando en blanco, digamos, en la otra propuesta, tanto sea la elección nacional o el plebiscito. Si introduce solo la papeleta, efectivamente está votando en blanco en el caso de la elección. Penco, como le preguntaba recién por el tema del plebiscito de la campaña de Vivir Sin Miedo, le consulto por este pre-referéndum que probablemente sea fijado para el mes de agosto. ¿Qué complejidad le trae aparejado a la Corte un nuevo acto eleccionario en este caso? Sí, es un elemento que en cierto modo, no quiero usar la palabra distorsionar, pero sí complica el proceso electoral hacia el mes de octubre, porque es una actividad que se suma
y tiene sus especificidades en todo lo que se relaciona con la organización del acto en sí mismo. Es decir, va a haber que disponer de funcionarios electorales, vamos a tener que convocar a funcionarios públicos para integrar esas comisiones receptoras de adhesiones, que aunque, como dije hoy, van a ser en un número mucho menor que el de una elección nacional. No obstante, todo lo que es la organización implica esfuerzo, tiempo, recursos. Con plan circuital también, Sí, es decir, todo ese despliegue que vemos habitual. Toda la logística electoral va a estar puesta al servicio de ese acto en esa instancia. Penco, ¿cuántas comisiones receptoras de adhesiones habitualmente para un acto de estas características se instalan, comparándola con una elección nacional o un plebiscito nacional? Sí, seguramente va a ser por lo menos la mitad. Ah, pero es bastante igual, La mitad de... Por lo menos, dije, por lo menos la mitad. Pero eso requiere una presencia de funcionarios importante. Por supuesto que sí, por eso decía, ese es un acto electoral que hay que organizar del mismo modo que se organiza un acto electoral. Y por lo tanto, el esfuerzo, los recursos estarán puestos en esa actividad. Y para activar el mecanismo de referéndum, en este caso, se necesitan 270.000 adhesiones, más o menos. Eso se lo va a establecer la Corte en el momento de la convocatoria. Pero Allí más va a o quedar menos establecido. es el 10%. Es el 25%. Ah, el 25%. El 25% bastante más, y mucho más, por supuesto. Bastante más. Claro, es bastante más. Y eso se conoce antes de la convocatoria. Es la propia Corte que allí determina... el número que se necesita efectivamente para alcanzar ese 25%. Bien. ¿Qué ha cambiado, si es que ha cambiado algo? A ver, la pregunta viene por este lado, viene por el lado de que estamos en un mundo que permanentemente nos asombra con los adelantos tecnológicos. De hecho, los vivimos usando con nuevas plataformas, con un montón de cosas ¿qué cambió de la última elección nacional a esta que va a llevar adelante la Corte Electoral? Por supuesto que sé que esto tiene que ver con un tema de recursos. De alguna manera la pregunta va apuntando a eso. ¿Es el mismo sistema o se ha conseguido algo diferente? ¿Notaremos algo distinto los ciudadanos? Sí, efectivamente. En primer lugar, es el mismo sistema, porque es el sistema que establece la Constitución y las leyes. Y naturalmente la Corte cumple rigurosamente con esas disposiciones. Perfecto. Pero nuestra idea, nuestra concepción es poner al servicio de este sistema, que es el más seguro y el más garantista de todo el continente y tal vez uno de los más seguros y garantistas de todo el mundo, pero que es muy artesanal. Lo que queremos es poner al servicio de ese sistema herramientas tecnológicas. Ajá. Y por eso va a haber en cada comisión receptora de votos una tablet con una aplicación que no va a sustituir la nómina de votantes que se va a escriturar en la cuaderneta correspondiente, en forma manuscrita, como toda la vida, pero a su vez en esa aplicación se va a llevar la nómina de votantes en función del padrón que va a estar contenido en esa aplicación. En esa nómina se va a estar determinando los votos observados, los votos no observados. Todo eso va a simplificar el trabajo posterior en las dependencias electorales. Por ejemplo, la nómina de no votantes en elecciones era un trabajo que en forma manual llevaba meses y hasta a veces más de un año. Todo esto se hará automáticamente, pero más importante que este uso, la aplicación será usada a la hora del escrutinio. La transmisión de datos. Para la transmisión de datos, efectivamente. ¿Eso va a acelerar? Va a acelerar sin duda alguna, y sobre todo la elección interna, que es la más compleja de todos los actos electorales de este ciclo. ¿Y va a haber que hacer capacitación especial para este tema de la tablet? Por supuesto que sí, ya estamos en eso. En este momento justamente se están desarrollando cursos en todo el país para los funcionarios electorales que van a capacitar a los funcionarios públicos y a los escribanos públicos que integrarán las comisiones receptoras de votos. Ese es un capítulo fundamental. ¿Cuándo se van a conocer los primeros resultados, perdón? No, está bien. De las internas. Bueno, en primer lugar diría que se van a conocer mucho antes que lo conocíamos en anteriores oportunidades. Es la primera vez que se va a aplicar el sistema, por eso no quiero dar una hora determinada. Vamos a hacer simulacros en las próximas semanas a esos efectos para tener alguna medición aproximada. Pero el objetivo es... El objetivo es que, en primer lugar, se simplifique todo lo que supone el procesamiento de los datos, que también se acelere
la transmisión correspondiente y, como digo, todo al servicio del sistema de garantías que ofrece en los procedimientos tradicionales. No quiero despedirlo sin hacerle dos preguntas breves, por lo menos, porque hay una decisión política de los partidos en Montevideo de reeditar la concertación, al menos así lo han expresado públicamente, de la concertación hacia las elecciones departamentales de 2020, ¿no? Para eso tienen que estar las hojas de votación, las nóminas para la elección nacional ahora a fines de mayo, ¿no? Tienen que participar. Tienen que participar en la elección interna. Claro, en la interna. En la elección interna, el 30 de junio, efectivamente, es decir, el 31 de mayo es el último día para poder registrar hojas de votación. Y todas las personas que integren o aspiren a integrar la concertación en mayo de 2020 no pueden figurar en los partidos que van a integrar esa concertación ahora en Partido Nacional, Partido Colorado, Partido de la Gente. Por supuesto, la Constitución y la ley dicen claramente que quien se presenta por un partido no va a poder presentarse por otro, en esa elección y en las elecciones siguientes, tanto en la nacional como en la departamental. Y lo último que quiero preguntar, sobre el plebiscito que impulsa la reforma para la ley de inclusión financiera, que de alguna manera se especulaba con constitucionalistas que ese acto eleccionario podría ser en las elecciones de mayo de 2020. ¿Usted lo ve viable eso o no? No quiero adelantar opinión sobre el tema, es un tema que todavía no hemos estudiado, tampoco se nos ha planteado, pero creo que sí, que la Corte va a tener que aclarar el punto lo más rápidamente posible. No me conteste, pero dígame, ¿para usted está claro en su posición cuál es la respuesta? Lo estoy estudiando. Bien, muy bien. Bueno, vamos a agradecerle una vez más al ministro de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, su amabilidad. Bueno, nos hemos ametrallado con preguntas. Claro, pues son muchas cosas y tiempo escaso, ¿no? Lo que habla de la enorme ansiedad que tenemos como ciudadanos primero y como periodistas después, porque obviamente son instancias históricas y muy importantes, decisivas para el país. Yo les agradezco a ustedes porque es muy importante que la población conozca todos estos aspectos. Muy amable. Wilfredo Penco con nosotros. Lo que me queda claro es que vamos a tener sopa eleccionaria, ¿no? Este año nos vamos a empachar, ¿vio? De esas jornadas democracia. cívicas y democráticas. ¿Y esta papeleta para qué era? Ha estado con nosotros Wilfredo Penco, ministro de la Corte Electoral en la mañana de Arriba Gente.